Hola a todos, ¿cómo están? Soy Silvia Lanteri, directora general de SEME Argentina, y me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta charla. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades organizadoras de esta feria por invitarnos a participar en este espacio y darnos la posibilidad de contarles qué es lo que hacemos. SEME Educación pertenece a la Fundación SM, que tiene como objetivo mejorar la educación y la cultura en los diferentes países y contextos en los que estamos. Actualmente estamos en 10 países de Iberoamérica. El mundo está viviendo circunstancias extraordinarias y la educación no es la excepción. Nos enfrentamos a enormes desafíos que requirieron y siguen requiriendo esfuerzo, creatividad, todos los actores educativos. Desde SM identificamos 3 retos estratégicos prioritarios. En primer lugar, la educación para la ciudadanía global. En segundo lugar, la equidad educativa. Y en tercer lugar, el fomento de la lectura y la escritura. Sobre este desafío es que nos vamos a centrar hoy en la charla, y es uno de los que venimos trabajando desde hace muchos años con el despliegue de diferentes soluciones. Creemos en la importancia de la lectura y la cultura de todas sus manifestaciones, no solo a través de la relevancia de los autores y los creadores, sino también mediante el impulso de los aprendizajes lectores temprano que posibilitarán el desarrollo de los niños desde su primera infancia. Por ejemplo, hemos desarrollado el programa Escribir como Lectores, que es un programa iberoamericano actualmente presente en 7 países: Chile, Colombia, España, Perú, México, República Dominicana, 7 y Argentina, que pretende constituir un proceso de acompañamiento de lectura y la escritura en niños y jóvenes en diferentes proyectos. Este programa actualmente llega a más de 35.000 niños y jóvenes en toda Iberoamérica, en donde ellos actúan como miembros activos, como protagonistas de una comunidad de lectores y escritores que se involucran con el autor y su obra y propician un recorrido de indagación y producción que entusiasma y alimenta el gusto por la literatura. En Argentina, la Fundación SM ha trabajado con la Asociación Argentina de Nuevas Alfabetizaciones, ANA, desde 2012, para que desde diferentes instancias y en diferentes lugares del país, la literatura se integre con los escenarios cotidianos de los chicos y de los jóvenes como un discurso cultural que atraviese y modele la identidad personal. Otra de las soluciones que ofrece el grupo SM actualmente en Chile, Colombia, México y España es la plataforma digital de lectura Loran. Es una herramienta gamificada, Loran, para las escuelas, con un enfoque lúdico que tiene como objetivo favorecer el placer por la lectura y mejorar la comprensión lectora de los alumnos a través de actividades que tienen una magia y los invita a la aventura, habitan historias. Es una plataforma que integra todo lo que son las evaluaciones PISA, por eso estamos en países en donde participamos de esas evaluaciones. Pero la pregunta de hoy es, ¿por qué leer literatura en la escuela? En SM entendemos que leer es una función personal y el sentido que tiene un texto es absolutamente propio, digamos, el sentido que le atribuye el lector a un texto es absolutamente intransferible y propio. Entonces, por eso la pregunta es cómo contribuye la escuela para la formación de lectores. En SM creemos y defendemos el aula como espacio en donde los docentes, como mediadores, generan condiciones adecuadas para que los chicos y los jóvenes disfruten de la lectura. Contamos con un amplio catálogo de literatura infantil y juvenil, que está integrado por los mejores autores del país y de Iberoamérica, y también hemos desarrollado diversas propuestas editoriales que se despliegan desde diferentes perspectivas, con diferentes miradas y aportan distintas estrategias que tienen el mismo objetivo: contribuir al desarrollo de las destrezas lectores en el ámbito escolar. Hoy nos vamos a centrar en 3 proyectos que identificamos como fundamentales dentro de nuestras propuestas.
Uno de los proyectos es Aprender a Comprender, que es un programa que parte desde nivel inicial y atraviesa toda la escuela primaria, desarrollado de la mano del doctor Pedro Luis Barcia, que trabaja competencias lectoras desde las diferentes disciplinas, pero centradas en las técnicas de estudio. También hemos desarrollado un programa de comprensión lectora integrado en la serie Sabia de segundo ciclo y secundario, que va enhebrándose entre las distintas disciplinas, entre las distintas áreas disciplinarias. Y por último, la novedad 2021, que es el lanzamiento de la LIS digital de SM. Les doy la bienvenida a todos ustedes y lo voy a invitar a Fernando Schneider, gerente de contenidos de SM Argentina, quien va a profundizar sobre estas 3 soluciones que les comenté y que como equipo hemos desarrollado para abordar justamente la comprensión lectora en el aula. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias a todos por estar presentes y por compartir estos minutos con nosotros. En SM partimos de la premisa de que leer es una función personal y el sentido que alguien le da a un texto es propio y es intransferible. Es por esto que un adulto no puede leer en lugar de un niño y que éste debe siempre realizar un recorrido que le permita formarse como lector. En las escuelas, en el trabajo de aula, es donde se crean las condiciones adecuadas para que esto ocurra, es decir, al generar situaciones en las cuales la lectura pueda ser significativa y el alumno construya estrategias que lo lleven a comprender y disfrutar lo que lee. La creación de un espacio de lectura permanente de diferentes tipos de textos en la escuela facilita un proceso de construcción conjunta. Docente y estudiantes pueden compartir progresivamente diversos tipos de significados cada vez más amplios, cada vez más complejos y al mismo tiempo dominar procedimientos específicos. Es así como los estudiantes se van convirtiendo cada vez más en lectores competentes, ¿bien? Que es la finalidad última de los procesos de desarrollo de la comprensión lectora. De lo anterior, podemos concluir que la formación de lectores autónomos y competentes es un objetivo que debe ser sostenido a lo largo de toda la trayectoria educativa de una persona, en todos los niveles y en todos los ciclos educativos. Ahora bien, como se trata de un proceso en construcción, no se va a resolver adecuadamente de una sola vez, ni con una sola enseñanza, ni con una sola retroalimentación, sino que se irá resolviendo de forma adecuada a lo largo del tiempo. ¿Bien? Esto que nos indica que si bien es un proceso en el cual el alumno es el protagonista, los adultos, los educadores, somos los responsables de realizar el andamiaje necesario para que la escuela sea un lugar que facilite y que favorezca la formación de lectores competentes. En la lectura confluyen constantemente 3 elementos. El lector, la necesidad o propósito de lectura, uno cuando lee, lee por algo o para algo, y el texto que se lee. Podemos mencionar distintos tipos de propósitos de la lectura que ocurren con frecuencia en la escuela, por ejemplo, leer para aprender, para entretenerse o por placer, para ampliar un concepto, para resolver un problema, para revisar el propio texto que uno escribió, para comunicar algo a un auditorio, para obtener información precisa cuando necesitamos ir a buscar algo concreto a un texto y que debemos poder reconocerlo correctamente, para seguir instrucciones en el caso de un texto instruccional, para practicar lectura en voz alta, entre muchas otras cosas. Estos propósitos generan situaciones de lectura en la escuela y en cada una de ellas el lector tiene que elegir, tiene que definir, tiene que determinar, tiene que poder reconocer el tipo de lectura que es más adecuada para la circunstancia. Si va a realizar una lectura silenciosa o una lectura en voz alta. En el aula se deben crear situaciones didácticas en las cuales la práctica de ambos tipos de lectura ofrezca al alumno condiciones de aprendizaje que sean satisfactorias, que sean significativas, cuidando que éstas no lo pongan en evidencia por sus dificultades en ningún momento, sino por la satisfacción ante sus logros. Principalmente porque esto va a ser un punto de motivación
un factor de motivación, de incremento de la autoestima del alumno y un sólido sustento para el crecimiento y el desarrollo de su competencia lectora. Bien, volviendo a los dos tipos principales de lectura, hay situaciones de lectura que requieren una lectura silenciosa, como por ejemplo la lectura extensiva, es decir, cuando se lee por placer o por interés un texto literario o informativo, la lectura intensiva o puntual, ¿bien? Aquella que ocurre con la necesidad de obtener información específica de un texto, lectura rápida y exploratoria, cuando uno explora un texto para saber de qué se trata, para ver su enfoque, para ver su nivel, para poder determinar a quién se está dirigido. Bien, se ojea una página de un libro completo, se mira un índice, los paratextos de un libro, de una nota periodística, etc. Y también hay casos de lectura involuntaria, que son aquellos en los cuales se lee sin que haya habido una intención previa de hacerlo. Por ejemplo, cuando se lee una publicidad en vía pública, en la televisión, o se lee una noticia mientras que se está buscando otra, las palabras de un cartel, etc. La lectura en voz alta también requiere un marco que encuadre la actividad en un contexto significativo. Cuando ocurre una lectura en voz alta y no una lectura silenciosa, es porque hay un contexto que lo requiere y que vuelve significativa la práctica de leer en voz alta. Es decir, una situación en la que el alumno encuentre sentido a las acciones que realiza. Entonces podemos preguntarnos, por ejemplo, en qué casos leer en voz alta. Bien, por ejemplo, esto ocurre cuando alguien tiene que leer un discurso, una carta o una comunicación cuyo contenido es importante para otros, leer un texto propio a otros, leer un dato que se está buscando y que sirve también para los demás, pero también en situaciones en las cuales, por ejemplo, algo no se entiende bien al leer, y leerlo en voz alta es un factor, es una estrategia que nos facilita la propia comprensión. Al comenzar esta breve introducción, mencionamos más de una vez la expresión lector competente. Y para concluir estos primeros minutos nos interesa preguntarnos entonces qué significa ser un lector competente. Y lo que tenemos que decir es que ante todo, ser un lector competente, que alguien sea un lector competente, significa ser capaz de manejar estrategias y técnicas de lectura teniendo en mente un objetivo, el objetivo de comprender. Podemos también decirlo de otra manera y afirmar que un lector competente es aquel que puede activar conocimientos previos relevantes mientras que está leyendo, aclarar dudas mientras que lee, siempre en un proceso de lectura van a aparecer dudas, inferir lo que hay detrás de las palabras leídas. Hay veces que en un texto que uno lee tiene que realizar inferencias de manera constante. Uno puede preguntarse sobre el propio texto. Un lector competente necesariamente tiene que poder preguntarle al texto y dialogar con él, pero también tiene que poder resumir lo leído con sus palabras oralmente o por escrito en el caso de ser necesario. Para continuar, nos gustaría compartir con nosotros de Celia Chab, que es Celia es profesora de letras y es doctora en ciencias de la educación y ha colaborado realizando ciertos aportes a las propuestas de comprensión lectora de SM. Luego de estas breves palabras de Celia, los invitamos a que permanezcan con nosotros, a que se queden para poder recorrer y poder contarles de qué manera proponemos desde SM el abordaje de la comprensión lectora. La comprensión lectora es un proceso de asignación de sentidos que se construye con la interrogación constante al texto, al cotexto y al contexto, entendiéndose por contexto no solo las condiciones de producción del mismo, sino también las condiciones de recepción, en donde influye muchísimo la historia lectora del estudiante. Si bien la comprensión lectora es un proceso holístico, es decir, que se da completo, se puede dividir en fases a los efectos didácticos. Así es como un estudiante al terminar el ciclo de primaria debería haber logrado el estándar de la lectura mecánica o decodificadora, que implica la lectura fluida y el manejo de la figura tonal. Al terminar el segundo ciclo de primaria, el estudiante debería haber logrado un nivel de desempeño tal que le permita dar cuenta de la lectura comprensiva, que es ni más ni menos que la representación del contenido del texto. Aquí ya estamos buscando información, estamos valorando, estamos asociando, relacionando, jerarquizando,
para dar una conclusión respecto de lo leído. Al finalizar el primer ciclo de secundaria, que es el ciclo que nos ocupa, los estudiantes tienen que dar cuenta de la lectura interpretativa, que ya es también, además de la lectura mecánica y la lectura comprensiva, la interrogación por las intencionalidades del texto y sus efectos no solo en el lector, sino en el entorno de recepción del mismo. Al finalizar el último ciclo de secundaria, el quinto año obligatorio, los estudiantes deberían tener capacidades desarrolladas para hacerle juicio al texto y la elaboración de un texto propio. Aquí estaríamos en el estándar de la lectura constructiva. ¿Cómo se evalúa un texto? Un texto puede evaluarse perfectamente a través de una rúbrica en la que se tengan en cuenta las distintas capacidades que se desempeñan a través de las fases. Es muy importante la estrategia de metacognición, que es a través de la cual los estudiantes pueden chequear su propio proceso. Es fundamental también recordar que la comprensión lectora no es patrimonio del profesor de literatura. La comprensión lectora es patrimonio de trabajo de todos los profesores de todas las áreas, porque es una capacidad transversal que atraviesa todos los contenidos escolares. En SM estamos convencidos de que el desarrollo de la capacidad, de la competencia de comprensión lectora por parte de los estudiantes se debe desarrollar a través de un proceso en el cual intervengan todas las disciplinas, todas las áreas de conocimiento, que se desarrolle de manera transversal y al mismo tiempo de manera longitudinal. Es decir, que sea un proyecto que aborde las distintas áreas en forma transversal y además que tenga una progresión a lo largo de los ciclos y de los niveles educativos. Es por eso que planteamos dos propuestas principales para el desarrollo de la comprensión lectora desde SM. Una es el proyecto Aprender a Comprender, es un proyecto para la enseñanza, para el aprendizaje de la comprensión, es un proyecto transversal, pero a su vez tenemos todo un programa de comprensión lectora hacia adentro de los contenidos curriculares de cada una de las áreas, tanto para el nivel primario como para el nivel secundario. Respecto del proyecto Aprender a Comprender, de comprensión lectora, incluye un kit de material para el aula en el nivel inicial. No es un material del alumno, sino que es un material de trabajo para toda el aula, que tiene un cuadernillo para el docente con propuestas de itinerarios didácticos, sugerencias, fundamentaciones pedagógicas, y además hay material para trabajar en la sala y acompañar estos recorridos, como ser láminas, tarjetas, fichas de trabajo, etc. Y el proyecto Aprender a Comprender se complementa a lo largo de toda la escuela primaria, de todos los años de la escuela primaria, en este caso sí, con un material para el alumno, un libro para el alumno, un libro fungible de fichas de trabajo, que desarrolla de manera progresiva el trabajo con las habilidades relacionadas con la comprensión lectora desde el primer año de la escuela primaria hasta la finalización de este nivel educativo. El proyecto Aprender a Comprender fue desarrollado de la mano del doctor Pedro Luis Barcia. Pedro Luis Barcia es doctor en letras por la Universidad Nacional de La Plata, es ex investigador principal del CONICET, fue presidente también de la Academia Nacional de Educación y de la Academia Argentina de Letras. Pedro Barcia también desarrolló, además de coordinar todo el proyecto, desarrolló un material bibliográfico para el docente, donde se incluyen aportes teóricos y sugerencias didácticas para enseñar a comprender, a procesar información y de forma más abarcativa enseñar a aprender, que los alumnos desarrollen la competencia general de aprender a aprender. El abordaje, las propuestas que se van a encontrar en cada uno de los años de la escuela primaria para el proyecto de Aprender a Comprender tiene que ver con fichas que se desarrollan en una secuencia a doble página, fichas cada una de las cuales aborda una técnica concreta, que tienen una progresión a lo largo del año y a lo largo de todo el nivel educativo, y que uno puede ver al principio de cada uno de los libros una tabla en la cual visualizar cada una de las fichas de trabajo que componen a cada uno de los libros, qué técnica se pone en juego, en práctica en cada libro,
con qué áreas del conocimiento, áreas curriculares se relaciona principalmente cada una de estas propuestas, como para poder ver en esas simples 2 páginas toda la progresión y todos los abordajes y todas las estrategias que se van a trabajar a lo largo de todo el año y de todo el nivel educativo. Por otro lado, algo interesante para remarcar es que cada una de las fichas de trabajo, cada ficha de estas que se desarrollan en 2 páginas de Aprender a Comprender, tiene una secuencia de actividades, una secuencia didáctica muy coherente, muy pensada, que fluye abordando distintos tipos de estrategias y distintos tipos de actividades que llevan a los alumnos, por ejemplo, a comenzar explorando distintos tipos de texto para poder abordar la comprensión del significado de esos textos, lo cual pueda llevar después a producir textos para expresar sus opiniones o hacerlo oralmente. Y a su vez incluir algunas actividades para que los chicos sigan trabajando en sus hogares con ayuda de la familia. Bien, cada una de estas actividades van a estar referenciadas, van a estar indicadas con estos tipos de iconos en función del tipo de actividad principal que realiza el alumno en cada uno de ellos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en una ficha de Aprender a Comprender para el 2º grado de la escuela primaria. Esta es una de las primeras fichas del libro en la cual lo que se analiza es la estructura y las partes externas de un libro. Es decir, ¿qué puedo visualizar yo? ¿Qué puede visualizar un alumno cuando se enfrenta a un libro? Obviamente antes de abrirlo, ¿no? ¿Qué información puedo leer, puedo interpretar, puedo detectar en la tapa, en el lomo o en la contratapa? En la primera imagen, referenciada con el icono de la lupa, nos está indicando que ahí se realiza una actividad de tipo exploratorio, en el cual el alumno tiene que explorar esas 2 imágenes, que sería como si estuviera explorando la parte externa de un libro físico. Después realiza una secuencia en la cual también pueden interpretar y reconocer información en libros que podrían estar colocados en una biblioteca. Y después va a hacer una secuencia de actividades que los va a llevar a diseñar su propia portada y a poner los elementos que deben estar en la portada de cualquier libro. Recién al final de cada ficha, en este programa de comprensión lectora Aprender a Comprender, se conceptualiza. Y siempre al final de cada ficha hay una plaqueta en la cual el alumno va a poder leer, va a poder identificar qué es lo que hizo él en esta secuencia de actividades, qué técnica implementó, se le va a poner nombre a diferentes acciones que haya realizado o a diferentes conceptos con los que se haya trabajado, por lo cual es una plaqueta que funciona después de que el alumno ya hizo la actividad, ya fue activo en su construcción de conocimiento, un espacio en el cual se le ponga nombre a las palabras, cumpla una función de síntesis y de anclaje de lo trabajado. Esto, como les decía recién, es un ejemplo de un libro de 2º grado, y esta que les voy a mostrar a continuación es una ficha de trabajo también, pero que se encuentra hacia el final de un libro de 5º grado, en el cual trabajan sobre el análisis de las partes de una noticia. Bien, este es el abordaje que de la misma manera que en el caso anterior realizan, pero con una técnica y sobre un tema diferente. Este es el proyecto Aprender a Comprender, un proyecto transversal que recorre toda la escuela primaria y el nivel inicial, nutriéndose de contenidos de las diferentes áreas, contenidos curriculares de las diferentes áreas y de diferentes tipos textuales, de diferentes tipos de textos. Después tenemos otra propuesta de SM, que es abordar la comprensión lectora dentro de las áreas curriculares y no con un proyecto transversal. Esto no quiere decir de ninguna manera que se pueda abordar de una manera o de la otra. Ambas propuestas son absolutamente complementarias y enriquecedoras mutuamente. Tanto en el nivel primario, en el 2º ciclo del nivel primario para lengua, matemática o las ciencias, de la serie Sabia, como en el nivel secundario de la serie Sabia, donde están todos los libros de lengua, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales, biología, física y química, historia y geografía. En todos estos libros, hacia el interior de cada uno de ellos, también hay un programa, una propuesta específica pensada para el desarrollo de la comprensión lectora en los alumnos a lo largo de la escuela primaria y de la escuela secundaria.
Estos libros, esta propuesta, esta serie, la serie Sabia, cuenta tanto con libros en formato papel como con un entorno virtual de aprendizaje que acompaña estos libros, un entorno en el cual los alumnos y los docentes pueden acceder al libro en formato digital, a recursos multimedia, actividades descargables. Los docentes pueden crear sus propios cursos, sumar a sus alumnos, asignarles actividades, calificarlas, por lo cual nos terminamos encontrando con un entorno virtual de aprendizaje completo que integra el libro digital, los recursos accesorios digitales, multimedia o descargables, en el contexto de lo que sería un aula virtual. Este entorno, que se llama SM Aprendizaje, el entorno de SM Aprendizaje también se vincula completamente con el ecosistema digital integral SM Educamos, que es un sistema que permite trabajar sobre la gestión y la organización académica, la organización institucional, la comunicación de toda la comunidad educativa y los procesos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Dicho esto, ¿de qué manera abordamos la comprensión lectora dentro de la serie Sabia? De dos maneras. Tanto en el libro en papel, a través de una sección especial que se llama Comprensión Lectora en el nivel secundario, Lee y Comprende en el nivel primario, en la cual siempre se pone en juego algún tipo distinto de texto. Hay fragmentos de novelas, de noticias, de páginas web, poemas, textos instruccionales, etc. Por un lado, para cada unidad, para cada capítulo de cada libro, de cada área y año, hay una propuesta de actividad de comprensión lectora. Y en el entorno virtual de aprendizaje, a su vez, hay una actividad extra de comprensión lectora que los docentes pueden asignar de manera individual a aquellos alumnos que requieran un refuerzo en este sentido, lo cual contribuye a la personalización del aprendizaje y el trabajo con aulas heterogéneas. Lo importante de remarcar es que todas estas actividades de comprensión lectora, más allá del texto incluido sobre el cual se trabaja, incluyen una propuesta de actividades para hacer por parte de los alumnos que están estructuradas en 4 criterios muy claros e identificados. Reflexionar sobre la forma en el cual se abordan los aspectos formales del texto. Bien, por ejemplo, identificar qué tipo de texto es, por qué una oración o una palabra están escritas entre comillas, en itálica, en negrita, cuál es la finalidad del autor, hacia quién va dirigido, todas cuestiones que tienen que ver con lo formal del texto. Reflexionar sobre el contenido, que tiene que ver con la interpretación, la reflexión y la comprensión de los argumentos o de la información o de las ideas principales que un texto esté expresando. Interpretar y relacionar, que nos lleva a vincular, a relacionar, a interpretar lo que el texto nos dice a la luz de los saberes y de las ideas previas. Y el último criterio, que es buscar información, que tiene que ver no con buscar información en otra fuente, sino con poder reconocer e identificar información concreta en el texto que se está leyendo. ¿Bien? Un dato específico, poder identificar una definición, identificar un ejemplo, etc. Ir a focalizar a un dato, a una información concreta dentro del texto que se está leyendo. Estos criterios están debidamente indicados, están referenciados en las propuestas de comprensión lectora, pero también están referenciados e identificados en una serie en unas rúbricas que se incluyen en el proyecto, rúbricas para poder hacer un seguimiento de los avances y del desempeño de la comprensión lectora de los alumnos a lo largo de su escolaridad. Estas rúbricas también se estructuran a partir de estos criterios para facilitar el análisis y la evaluación o la autoevaluación del desempeño en la comprensión lectora por parte de los alumnos. Estas rúbricas vienen tanto para el docente, es decir, rúbricas de evaluación, como para los alumnos, es decir, rúbricas de autoevaluación, por lo cual se aborda la autoevaluación y la heteroevaluación. Bien, dicho esto, para finalizar, nos gustaría compartir también con ustedes las palabras de otro especialista, palabras de Pedro Luis Barcia, a quien acabamos de mencionar unos instantes atrás, cuando presentamos el proyecto de comprensión lectora.
Estimado colega, permítame que haga algunas consideraciones, para usted a lo mejor inútiles, sobre la oralidad y su enseñanza. Usted recuerda que son 4 las funciones de la lengua. La primera 2 asociadas son leer y escribir, y las otras 2 escuchar y hablar. Y también por su experiencia docente sabe que los que han logrado un lugar preeminente y dominante son las 2 primeras, la lectoescritura, que pasa a ser el eje de toda la preocupación de la lengua. En cambio, como cenicientas olvidadas quedan el escuchar y el hablar. De modo que esta postergación es lo que ha generado la falta de capacidad del muchacho, de nuestro muchacho egresado, para expresar, es decir, para liberarlo preso, y en segundo lugar para comunicarse. Es un contrasentido que tengamos esta postergación de la oralidad, porque el 85% de la actividad que el hombre realiza en la comunidad humana es hablar, no es escribir ni leer, sino hablar. Usted habla en todo momento, en la actividad escolar, en la actividad profesional, en la actividad familiar, de modo que no tiene mucho sentido que se postergue esto, porque es una de las raíces de la comunicación humana en la comunidad humana. Tenemos 2 elementos adversos para la enseñanza de la oralidad, que son los medios de comunicación oral, la televisión y la radio. Y en el caso de los muchachos, básicamente los videos, que abundan y sobreabundan. Yo les llamo a estos elementos cátedras insomnes de lengua, porque no duermen y están siempre enseñando mala lengua, malos ejemplos, pero la iteración de los errores hace que se impongan. Y el muchacho después los absorbe como propios y no se da cuenta que están mal, son expresiones incorrectas, que son verbos mal conjugados, y podríamos hacer una larga enunciación de todo esto. Lo cierto es que todos los días en clase, que es la verdadera realidad el aula, es la verdadera realidad del docente, teníamos que preocuparnos por confirmar la realidad. ¿A través de qué? De la oralidad en pequeñas exposiciones del alumno, en el juego de las preguntas y las respuestas, en lo que puede ser del debate, todo esto que hace que entre la oralidad en clase y se nutra de la relación directa entre el profesor y los alumnos. Es ardua la tarea que tenemos, por supuesto, pero hay que entender que es relevante esta preocupación por la comunicación que debemos mantener. Para dar respuesta a las necesidades actuales, hemos desarrollado una propuesta de literatura infantil y juvenil digital, desde la cual poder trabajar la comprensión lectora mediante el uso de la tecnología. La propuesta consta de un catálogo de libros de la colección El Barco de Vapor, en formato digital, que se encuentran alojados en nuestro entorno virtual SM Aprendizaje. Para esta propuesta realizamos una selección de títulos de acuerdo con 3 temáticas que consideramos fundamentales para el tiempo presente: la literatura histórica, el trabajo con emociones y el cuidado del ambiente. Contamos con títulos de cada uno de estos temas para cada etapa educativa, de modo que puedan vertebrar el paso de los alumnos por la escuela, ya que son temáticas que pueden integrarse en el proyecto institucional. Los alumnos pueden poner en práctica los quehaceres del lector y del escritor a partir del plan lector y dentro de la comunidad de lectura que se ha formado en la escuela. Una instancia de puesta en común permite el intercambio de ideas, la manifestación de lo que piensan, de lo que sienten e imaginan a partir de las historias y de las vivencias de los personajes. En el caso de la propuesta de literatura y emociones, por ejemplo, la reflexión sobre la valoración de la afectividad que surge de la lectura abre el espacio para expresar con libertad las propias emociones, las opiniones, mientras se forma el sentido crítico y se construyen estrategias y conocimientos fundamentales para la vida personal y en sociedad. Sugerimos actividades y proyectos a partir de los libros leídos y de las reflexiones que cada obra ha suscitado en sus lectores. Aprender a interiorizar formas de expresarse y de relacionar las palabras con lo que se experimenta implica poseer un vocabulario que ayude a identificar y reconocer las propias emociones y las de los demás. Volcar en creaciones literarias las propias sensaciones ayuda siempre al autoconocimiento y a regular las emociones. La lectura de la literatura
es un modo particular y apasionante de acceder al conocimiento de otros mundos posibles y permite vivir muchas vidas, la propia y la de los personajes de las obras que leemos. Al iniciar la lectura de un cuento o de una novela, entramos en un mundo verosímil, en un mundo extraño o en un mundo imposible, según el género al que pertenece la obra. Nos acercamos a problemáticas colectivas, a problemáticas individuales de nuestro tiempo, del tiempo pasado o incluso las posibles problemáticas del futuro. Al mismo tiempo viajamos con la imaginación a lugares a los que nunca llegaríamos con la realidad. Conocemos seres, circunstancias, a veces muy alejados de nuestro entorno y de nuestra cultura. El placer y la riqueza de esta experiencia residen en la posibilidad de andar entre libros, de entrar en ese espacio íntimo del que parten reflexiones siempre profundas. Aquella persona que conozca este sentido de la literatura, este sentido de la lectura, se convertirá indefectiblemente en un lector permanente, en alguien que será un lector toda su vida. Es con este propósito que los planes de lectura aseguran en la escuela un espacio colectivo de contacto y disfrute, de aprendizaje de la lectura y de la cosmovisión que encierra cada libro. Diversas propuestas en el aula, en la biblioteca y en otros espacios institucionales contribuyen a que un estudiante pueda apropiarse de los libros y acceder a múltiples saberes. Es por eso también que las herramientas digitales que ponemos a disposición facilitan el trabajo del docente al permitir ampliar las dimensiones de la experiencia lectora. La propuesta que acercamos para el año próximo incluye no solamente los libros que pueden verse online en formato digital, sino espacios también para que los docentes puedan enriquecer estos espacios con recursos personales, que puedan subir todo tipo de para compartir documentos, videos, enlaces, imágenes o incluso puedan crear sus propias actividades interactivas, sus juegos interactivos a través de una herramienta llamada EducaPlay, a la que pueden acceder directamente desde el entorno virtual SM Aprendizaje de Literatura. De esta forma, los alumnos pueden intervenir en el libro, igual que los docentes, pueden hacer anotaciones en el libro digital a través de las herramientas que trae el visor digital del libro. Pueden subrayar, pueden remarcar, pueden colocar notas, pueden enriquecerlo con datos que traigan de la web, con cosas que investiguen sobre la vida del autor, sobre otros libros que haya escrito el mismo autor. Por ejemplo, en el caso de la literatura histórica, pueden acceder de alguna manera a información que también los autores tuvieron que buscar o tuvieron que investigar a instancias de haber creado su obra para poder escribirla. Del mismo modo, también proponemos herramientas que facilitan el trabajo como mediador del docente, que puede, en el espacio de actividades para asignar, enviar tareas para que sus alumnos hagan respecto del libro leído y puedan entregar por este mismo espacio, pero también un espacio donde pueda crear actividades en equipos, por ejemplo, foros en los cuales los alumnos puedan intercambiar opiniones o conclusiones en forma de texto escrito, en forma de textos visuales, que puedan compartir producciones gráficas, que puedan intercambiar opiniones a través de escritos, a través de videos, a través de audios. Por último, a los fines también de enriquecer el trabajo con la comprensión lectora y las dinámicas de clase, se incluye un espacio con rúbricas donde los alumnos van a acceder a rúbricas de autoevaluación y los docentes a rúbricas de evaluación relacionadas con principalmente la comprensión lectora, pero también con la expresión oral en aquellos casos donde el trabajo sobre la producción literaria derive en diversas estrategias de oralidad, y también rúbricas de trabajo con otros en los casos en los cuales la lectura de un texto literario esté enmarcada o dé lugar a un proyecto más abarcativo. Durante 2021, entonces, pondremos a disposición de nuestros lectores una nueva experiencia de lectura a través de la biblioteca digital del Barco de Vapor. Les agradecemos nuevamente
este momento, este rato compartido, y esperamos que les haya gustado los proyectos que pudimos presentarles hoy. Quedamos a disposición de ustedes para poder responder cualquier tipo de consulta que tengan o profundizar sobre las diferentes propuestas. Al finalizar la presentación, vamos a ofrecerles mi mail de contacto para que podamos estar comunicados por lo que necesiten. Desde ya, muchas gracias y que estén muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por tu presentación. Después de habernos acompañado en este recorrido por las soluciones de SM Argentina para abordar la comprensión lectora en la escuela, los invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado.